Mide bien, arquitecto. Justo desde ese árbol de aguacate hasta la pared del viejo. Aquí vamos a tirar este cuchitril y levantar una alberca infinita. Que se vea moderna, carajo. Que se note que ya hay dinero. Esa voz, esa maldita voz chillona y prepotente. Se me cayó la cuchara dentro de la taza de café. El tintineo de la plata contra la cerámica sonó como un disparo en el silencio de la mañana. Eran las 7. Apenas estaba levantando la neblina aquí en el patio, y el frío de la sierra todavía calaba en los huesos. Me quedé quieto, con la mano temblando, no por el Parkinson ni por la vejez, sino por una rabia helada que me subió desde el estómago. Salí al porche arrastrando las chanclas. Mis ojos, cansados de ver pasar 70 años, tardaron unos segundos en enfocar la escena. Ahí estaba él, Luis. Mi hijo, mi único hijo. El mismo que ayer me besaba la mano con lágrimas en los ojos, hoy estaba parado en medio de mi jardín con unas gafas de sol que costaban más que mi pensión de todo un año, señalando mi casa como si fuera un tumor que había que extirpar. Junto a él, un tipo flaco con cara de no haber desayunado, sostenía una cinta métrica amarilla. Un arquitecto, supuse. O un verdugo. «¿Qué haces, Luis?», pregunté. Mi voz salió ronca, más de lo habitual. Luis se giró. No hubo sorpresa en su cara, ni vergüenza, solo esa impaciencia de quien espanta una mosca. «Ah, ya despertaste, papá. Buenos días», dijo, sin quitarse las gafas. «Estamos midiendo. El arquitecto dice que para aprovechar la vista al barranco, esa pared de tu cuarto estorba. Hay que tirarla». Sentí un golpe en el pecho. «¿Tirar mi cuarto?», repetí como un idiota. «¿La casa de tu madre? Luis, firmamos los papeles ayer. Dijiste que nada iba a cambiar. Dijiste que era solo por seguridad». Luis soltó una risita seca. Se acercó a mí, oliendo a loción cara y a tabaco rubio. Me puso una mano en el hombro, pesada, posesiva. Ya no era la mano de un hijo, era la mano de un dueño. «Ay, papá, no empieces con tus dramas de telenovela, por favor». «Ya firmaste, ¿no? El terreno está a mi nombre. Papelito habla, viejo. Y lo que es mío lo mejoro. ¿O qué? ¿Prefieres seguir viviendo en esta ruina llena de humedad? Te estoy haciendo un favor. Es mi casa, Luis», murmuré, quitándome su mano de encima con un brusquedad que me dolió en el hombro. «Yo pegué esos ladrillos. Tu madre y yo... Mamá está muerta, papá», me cortó en seco. Sus palabras fueron navajazos. «Supéralo. Y tú, bueno, tú ya vas de salida. Deja que la nueva generación tome el mando. Vete empacando tus santitos y tus fotos viejas, porque la máquina llega el lunes». ¿El lunes? El aire me faltaba. ¿Y dónde voy a dormir? Ya veremos. Ahí está el cuarto de herramientas del fondo, el que usabas para los pollos. Le ponemos una cama y listo. Es temporal, mientras construyo mi mansión. No te pongas digno». Se dio la vuelta y volvió con el arquitecto, gritando órdenes sobre mármoles italianos y ventanales de piso a techo. Me quedé ahí parado, en el porche que construí hace 40 años, sintiéndome más pequeño que nunca. Me lleva la chingada. ¿En qué momento mi niño, el que corría en triciclo por este mismo patio, se convirtió en este buitre? Miré mis manos. Manos llenas de callos, manos de campesino, manos que habían trabajado la tierra para que él tuviera manos suaves de licenciado. Y ahora, esas manos suaves me estaban estrangulando. «¡Arquitecto!», gritó Luis. «Ese aguacate también se va. Me tapa la luz. El aguacate». El que planté el día que nació Luis. Sentí que las rodillas se me doblaban. Me senté en la vieja mecedora de mimbre, escuchando el sonido metálico de la cinta métrica estirándose y recogiéndose. «Zip, zip». Sonaba como el cierre de una bolsa de cadáveres. Mi cadáver. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Si cierro los ojos, todavía puedo oler el desinfectante barato de la notaría. Fue ayer. Apenas hace 24 horas. ¡Qué pendejo fui, Dios mío, qué pendejo! Recuerdo la cara de Luis ayer por la tarde. No tenía las gafas de sol puestas. Tenía los ojos rojos, hinchados. O eso me hizo creer.
Estaba arrodillado frente a mí en la sala de espera, agarrando mis manos como si yo fuera su salvación. «Papá, es por seguridad», me decía, con la voz quebrada. «Mira cómo están las cosas en el país. Si te da un infarto, si te pasa algo, el gobierno se queda con todo. Los impuestos de sucesión te comen vivo. Tienes 70 años, papá. Mira cómo te tiemblan las manos». «Yo estoy fuerte, mijo», le había dicho yo, tratando de sonar seguro, aunque por dentro me sentía cansado. La soledad pesa más que los bultos de cemento. «No, papá, no lo estás. Y hay algo más». Bajó la voz, mirando a los lados como si nos espiaran. «Tengo deudas, papá. Unos tipos, gente mala, me están amenazando. Si saben que voy a heredar esto algún día, te lo van a quitar a ti para cobrarme a mí. Necesito proteger el patrimonio». «¿Deudas, Luis?» ¿Otra vez? Sentí el miedo en la boca del estómago. «Es un malentendido, pero necesito blindar la casa. Si la pones a mi nombre ya, como una donación en vida, yo puedo pedir un préstamo bancario legal, pagarles a esos tipos y salvar todo. Y tú sigues aquí, papá. Tú sigues mandando. Es solo un trámite. Te lo juro por la memoria de mi mamá. Por la memoria de mamá. Esa fue la llave». Sabía dónde golpear, el muy cabrón. Sabía que Elena era mi punto débil. Entramos a la oficina del notario. Un tipo gordo, con cara de aburrido, que ni siquiera nos miró. Puso el mazo de papeles sobre el escritorio. «Donación pura y simple del inmueble ubicado en...», empezó a leer el notario con voz monótona. «Espere», dije. Me ajusté los lentes. «¿Y el usufructo?» Mi compadre Anselmo me dijo que me reservara el usufructo vitalicio, para que nadie me pueda echar hasta que me muera. Luis se tensó a mi lado. Lo sentí. Fue solo un segundo, pero se puso rígido como una tabla. Luego soltó un suspiro largo, de esos que hacen los mártires. «Papá, ¿no confías en mí?», susurró con un tono dolido. «El banco no me presta si la propiedad tiene gravámenes o usufructos. Necesitan la propiedad limpia. ¿Crees que te voy a echar?» «Soy tu hijo. Yo te he cuidado desde que mamá se fue». «Mentira. No me había cuidado. Solo venía a pedir dinero». Pero en ese momento, con la presión del notario tamborileando los dedos y la cara de angustia de Luis, me sentí culpable. Me sentí un viejo egoísta que no quería ayudar a su muchacho en problemas. «Firme aquí, don Roberto», dijo el notario, señalando la línea punteada. «Renuncia expresa al usufructo. Transmisión total de dominio». La pluma pesaba 1 tonelada. «En vida, hermano, en vida, no sueltes la rienda». Escuché la voz de Anselmo en mi cabeza, pero luego vi a Luis. Se estaba limpiando una lágrima. «Es para que estemos tranquilos, papá», dijo. Y firmé. Garabateé mi nombre. Roberto Echeverría. Con esa tinta azul sellé mi sentencia de muerte. En cuanto levanté la pluma, Luis arrancó la hoja de mis manos para dársela al notario. Su cara cambió. Ya no había angustia. Hubo alivio y algo más, una sonrisa torcida, apenas perceptible. «Listo», dijo Luis. «Gracias, papá. No sabes el peso que me quitas de encima». Salimos de la notaría. Él dijo que tenía prisa, que tenía que ir a ver a los del banco. Me mandó en taxi a la casa. Ni siquiera me llevó. «Luego te caigo, viejo. Descansa. Ya todo es nuestro. Nuestro». Ahora, sentado en mi mecedora, viendo cómo miden mi jardín para destruirlo, entiendo que nuestro en su idioma significaba mío. ¡Qué ciego fui! Caray, la vejez no te quita lo inteligente, pero te ablanda el corazón, y eso es peor que ser tonto. Un corazón blando es carne fresca para los lobos. Y yo cría al lobo más hambriento de todos. El sol ya estaba alto y pegaba fuerte. El arquitecto se había ido, pero Luis seguía ahí, hablando por teléfono a gritos, caminando de un lado a otro como si fuera el capataz de una hacienda. Yo seguía en el porche, sin moverme. No había probado mi café. Estaba frío, con una nata asquerosa encima. De repente, vi que Luis colgaba el teléfono y caminaba hacia el rincón del jardín donde estaban los rosales. Esos no son cualquier rosal. Son rosales de Castilla.
Los trajo Elena de la casa de su abuela en Michoacán hace 30 años. Cuando ella murió, esparcí parte de sus cenizas en la tierra de esas rosas. Cada primavera, cuando florean, siento que ella me saluda. Hablo con ellas, las riego con cuidado. Son lo único vivo que me queda de ella. Luis se paró frente a los rosales con las manos en la cintura. Hizo una mueca de asco. «Oye, Chuy», le gritó a uno de los peones que había llegado con unas palas. «Empieza por aquí. Arranca toda esta hierba. Necesito el espacio limpio para meter la camioneta. Quiero hacer una rampa aquí». «¿Qué?». Me levanté de la silla tan rápido que me mareé. El bastón golpeó el suelo. «No». Bajé los 3 escalones del porche casi rodando. El dolor de la artritis desapareció, reemplazado por el pánico. «Luis, no toques eso», grité, llegando hasta él sin aliento. Luis me miró con fastidio. «Papá, por favor, son puras espinas. Aparte atraen bichos. Mi novia es alérgica». «Son las rosas de tu madre». Me puse delante de las plantas, abriendo los brazos como un espantapájaros viejo protegiendo su cultivo. «Ahí están sus cenizas. Tú lo sabes. Son plantas, papá. Y están viejas y feas, como todo aquí». Hizo un gesto al peón. «Ándale, Chuy, mete la pala». El tal Chuy, un muchacho moreno con cara de pena, dudó. Me miró a mí, luego a Luis. «Patrón, el señor dice que...». «El patrón soy yo, cabrón», rugió Luis. «¿Te pago yo o te paga él? ¡Dale!». El muchacho levantó la pala. «¡No!». Me abalancé sobre la pala, agarrando el mango de madera. Mis manos temblaban, pero me aferré con la fuerza de la desesperación. «¡Suéltala, viejo loco!», gritó Luis. Se acercó y me empujó. No fue un empujoncito, fue un empujón con ganas, con fuerza, con desprecio. Perdí el equilibrio. Mis pies se enredaron en la manguera y caí de espaldas sobre la tierra seca. El golpe me sacó el aire. Sentí un crujido en la cadera y un dolor agudo en el codo. El polvo se me metió en la boca. «¡Papá!», gritó Luis, pero no corrió a levantarme. Se quedó parado, mirándome con una mezcla de susto y furia. «¿Ves lo que haces? Haces que uno pierda la paciencia. Mira nada más qué espectáculo estás dando». Me quedé ahí, tirado en la tierra, mirando el cielo azul, inmenso, indiferente. El peón Chuy soltó la pala y corrió a ayudarme. «Jefe, ¿está bien? Déjeme ayudarle». «No me toques», dije escupiendo tierra. No quería que nadie me ayudara. Quería sentir esto. Quería sentir el dolor de la caída. Quería grabar a fuego en mi memoria la imagen de mi hijo mirándome desde arriba, como si yo fuera una cucaracha panza arriba. Me senté con dificultad. Me sacudí el polvo de los pantalones. Mis pantalones de domingo, los que me había puesto pensando que iríamos a desayunar juntos para celebrar. Miré a Luis. Él desvió la mirada. «Te lo buscaste», masculló Luis acomodándose la camisa. «Ya te dije que no te metieras. Chuy, arranca esas chingaderas». Ahora. Y ahí, sentado en la tierra, escuché el sonido de la pala rompiendo las raíces. Crac, crac. Cada golpe era un hueso de Elena rompiéndose de nuevo. Vi caer el primer rosal. Las flores rojas quedaron aplastadas bajo la bota de trabajo del peón. Algo se rompió dentro de mí también. Y no fue la cadera. Fue algo en el pecho, donde guardaba el cariño que le tenía a ese muchacho. Se rompió como un vaso de cristal y los pedazos se me clavaron en el alma. Ya no sentía dolor, ni tristeza. Sentí frío, un frío absoluto. Me levanté despacio, sin ayuda de nadie. No volví a gritar, no volví a llorar. Me limpié las manos en el pantalón. «Está bien, Luis», dije. Mi voz sonó extraña, calmada, metálica. «Es tu terreno. Haz lo que quieras». Luis me miró, sorprendido por mi cambio de tono. Sonrió a medias. «Así me gusta, papá. Razonable. Vas a ver que quedará bonito». Me di la vuelta y caminé hacia la casa. No miré atrás. Ya no tenía hijo. Ese hombre detrás de mí, con su cinta métrica y su ambición, era un extraño. Y a los extraños que te roban, se les combate. Entré a mi habitación, la que pronto dejaría de ser mía.
Las paredes estaban llenas de fotos. Luis graduándose de la primaria. Luis en su primera comunión. Luis recibiendo su título de abogado, un título que nunca ejerció porque el comercio de jamás. Elena y yo el día de nuestra boda, flacos como escobas pero riendo. Me senté en el borde de la cama matrimonial. El colchón se hundió bajo mi peso. Miré mis manos otra vez. Manos callosas. Recuerdo cuando compramos este terreno. Era 1980. Esto no era zona residencial, era monte, puro pinche monte. Culebras, alacranes y piedras. Elena y yo veníamos los fines de semana en un bochito destartalado. No teníamos dinero para albañiles. Yo cargué cada bulto de cemento. Yo hice la mezcla. Yo levanté estas paredes, hilada por hilada, trabajando de sol a sol. Trabajar de sol a sol. ¿Sabrá Luis lo que significa eso? No. Él piensa que las casas nacen del suelo cuando uno firma un cheque. Elena me pasaba los ladrillos. Ella preparaba tortas de frijol y comíamos sentados en bloques de concreto, soñando con el futuro. Aquí va a jugar nuestro hijo, decía ella, acariciándose la panza. Ella se mató trabajando. Lavaba ropa ajena, vendía tamales, hacía lo que fuera para que a Luis no le faltara nada. Que estudie Roberto, que no sea un burro como nosotros. Y estudió. Y se convirtió en esto. Un licenciado que no sabe agarrar una pala, pero que sabe robarle a su padre legalmente. Elena murió de los pulmones. El polvo, el trabajo, la mala atención en el seguro social. Murió tosiendo, pero feliz porque Luis había terminado la carrera. Bendito sea Dios que no está viendo esto. Me levanté y fui hacia el armario. Al fondo, debajo de unas cobijas viejas que olían a naftalina, saqué una caja de madera. Un baúl pequeño que mi abuelo me había regalado. Lo abrí. Ahí estaba mi vida. No la vida que Luis creía que yo tenía, sino la verdadera. Había viejas escrituras, recibos amarillentos, cartas. Y hasta el fondo, una carpeta de plástico azul, llena de polvo. La saqué. Recordé la llamada con Anselmo la noche antes de firmar. Roberto, no lo hagas. Te lo digo como abogado y como amigo. El muchacho anda en malos pasos. Se le ve en los ojos. Quiere dinero fácil. Es mi sangre, Anselmo. Tiene los ojos de Elena. Los ojos de Elena se cerraron hace mucho, hermano. Estos son ojos de tiburón. Si le das el poder, te quedas en la calle. Al menos protege el camino, Roberto. Protege el agua. En ese momento no le hice caso del todo. Pensé que era un viejo desconfiado. Pero, por si acaso, por una corazonada, guardé ciertos papeles aparte. Abrí la carpeta azul. Ahí estaba. Un plano antiguo, dibujado a mano alzada y sellado por la reforma agraria en 1978, antes de que esto fuera municipio. Y junto a él, un contrato privado de compra-venta de una franja de tierra de 50 metros de largo por 4 de ancho. La entrada. Cuando compré el terreno grande, el acceso era difícil. El dueño del predio de enfrente, un tal Donchón, me vendió el paso. Pero nunca lo fusioné con la escritura principal para ahorrarme unos pesos de impuestos en aquel entonces. Quedó como un predio independiente, predio rústico denominado La Lengua. Ayer, en la notaría, Luis tenía tanta prisa, tanta desesperación por agarrar la casa grande, que solo copió los datos de la escritura principal. Nadie revisó el deslinde catastral completo. El notario, flojo como era, solo transcribió lo que Luis le dio. Luis es dueño del terreno de la casa. Sí, pero yo sigo siendo el dueño del camino, y no solo eso. Busqué otro papel. Una concesión de agua de pozo artesanal, a nombre de Roberto Echeverría. No está vinculada a la tierra, sino a la persona. Una vieja ley de aguas que ya casi no se usa, pero que sigue vigente, si no se revoca. Cerré la carpeta. Afuera se escuchaba el motor de una camioneta grande llegando. Seguramente más materiales, o el contratista para tirar la barda. Sentí una calma extraña. Una frialdad en el pecho que nunca había sentido. Luis quería jugar a ser el dueño del mundo. Quería ser moderno. Quería aplastar el pasado. Está bien, hijo, susurré a la habitación vacía. ¿Quieres guerra? Guerra tendrás, pero no vas a pelear contra un viejo senil.
Vas a pelear contra la tierra misma. Guardé la carpeta de nuevo en la caja, pero dejé fuera los documentos clave. Los metí en una bolsa de plástico y me los guardé dentro de la camisa, pegados al pecho. Me miré en el espejo. Vi a un viejo con el pelo blanco, la cara arrugada y los ojos tristes, pero detrás de esa tristeza había una chispa, la misma chispa que tenía cuando mataba las víboras en este monte a machetazos. Salí de la habitación. La semana siguiente fue un infierno. No hay otra palabra. Luis no esperó ni al lunes. Esa misma tarde trajo a 3 tipos más. Empezaron a martillar, a romper, a medir. El ruido era insoportable. Música de banda a todo volumen desde las bocinas de los albañiles. Pum, pum, pum. Todo el día. El domingo por la noche, Luis entró a mi cuarto sin tocar. «Papá, mañana temprano tiran esta pared. Necesito que saques tus cosas ya». «¿Ahorita?», pregunté. Eran las 10 de la noche. «Sí, ahorita. Mañana llegan los camiones a las 6. No quiero retrasos. El tiempo es dinero». No discutí. «¿Para qué?». Empecé a meter mi ropa en bolsas de basura negras. Luis ni siquiera me ofreció una maleta. Mis camisas, mis pantalones, la foto de Elena con marco de plata. Todo a las bolsas. «¿A dónde llevo esto?», pregunté. «Al fondo, ya te dije». Acondicioné la bodega. Salí de la casa cargando 2 bolsas negras, caminando bajo la lluvia ligera que había empezado a caer. Parecía un vagabundo en mi propia casa. Llegué a la bodega. Era un cuarto de 4x4, de bloque sin enjarrar, con techo de lámina. Antes guardábamos ahí el maíz y las herramientas. Y sí, hace mucho, fue un gallinero. Luis había metido un catre viejo, una mesa de plástico y una parrilla eléctrica. Había una sola bombilla colgando de un cable pelado. «Ahí estarás bien, papá», dijo Luis desde la puerta, iluminándome con la linterna de su celular. «Tienes techo». «No te quejes, que hay gente viviendo bajo puentes. Además, así tienes privacidad». «Gracias, hijo», dije, sin sarcasmo, seco. «Buenas noches». «Ah, y no salgas mucho mañana. Va a haber mucha maquinaria pesada. No queremos accidentes». Cerró la puerta. Me quedé a oscuras un momento hasta que encontré el interruptor. La luz amarilla iluminó las telarañas de las esquinas. Olía a humedad y a óxido. Me senté en el catre. El resorte se me clavó en la espalda. Escuché a lo lejos las risas de Luis. Estaba en la terraza de la casa principal, hablando por teléfono. «Sí, güey, ya está todo listo. El viejo ya está en su cueva. Mañana empezamos la demolición». «Sí, la alberca va a quedar de huevos». «No, no molesta. Ya está controlado». Me acosté, mirando las láminas oxidadas del techo. La lluvia repiqueteaba fuerte. Tic, tac, tic, tac. Luis pensaba que me había derrotado. Pensaba que al meterme en este agujero, me quitaba el poder. Pensaba que yo era un estorbo que había logrado barrer debajo de la alfombra. No sabía que me había puesto en el lugar perfecto. Desde aquí, desde el fondo del terreno, yo tenía vista directa a la entrada de servicio. Tenía acceso a la llave de paso principal del agua que estaba escondida entre los matorrales, esa que él ni sabía que existía. Y lo más importante, al tratarme como a un perro, había matado cualquier duda que me quedara. Acaricié la bolsa de plástico que tenía bajo la almohada con los documentos. «Disfruta tu noche, Luis», susurré en la oscuridad. «Duerme bien en mi cama». Porque pronto, esa cama va a ser de clavos. Me acomodé en el catre, cerré los ojos y por primera vez en días, dormí profundamente. Mañana empezaba la demolición de mi casa, pero también empezaba la construcción de mi venganza. Y yo soy muy buen albañil. Los días siguientes, mi vida se redujo al ritmo de un mazo golpeando contra el concreto. Pum, pum, pum. Desde la ventanita sucia del gallinero, vi morir mi casa. No fue rápido. Fue una agonía lenta. Primero le arrancaron el techo, dejando las vigas expuestas como costillas de un animal muerto. Luego tumbaron las paredes de la cocina. Esa cocina donde Elena hacía el mole los domingos. Vi caer los azulejos azules que habíamos escogido juntos en el centro.
se hicieron polvo en un segundo. Luis no aparecía mucho. Delegaba todo a un capataz, un tipo gordo y sudoroso que me miraba con lástima cada vez que pasaba cerca de mi cueva para orinar en los matorrales. Yo salía poco, solo para ir al baño. Un cuartucho portátil de plástico azul que pusieron para los albañiles y que ahora yo tenía que compartir, o para llenar una garrafa de agua. Me había convertido en un fantasma, un espectro que rondaba los escombros. Una tarde, mientras la máquina retroexcavadora arrancaba los cimientos de la sala, vi algo brillar entre la tierra removida. Me acerqué cojeando, apoyándome en el bastón, aprovechando que los obreros estaban en su hora de comida. Era un caballito de madera. Le faltaba una oreja y la pintura estaba carcomida. Lo recogí. La madera estaba tibia por el sol. «¿Qué hace ahí, jefe?», gritó una voz. Era Luis. Había llegado en su camioneta nueva, una de esas monstruosidades 4x4 que nunca han tocado el lodo. Bajó con el celular pegado a la oreja, impecable, con zapatos de gamuza. «Encontré esto», le dije, alzando el caballito. «¿Te acuerdas? Te lo tallé cuando cumpliste 5 años». Luis se detuvo a unos metros. Me miró, luego miró el juguete y soltó un resoplido de fastidio. Tapó el micrófono del celular. «Papá, no estés pepenando basura. Te vas a cortar con un clavo. Tira esa madre y vete para atrás, que viene el camión del cemento. No es basura, Luis, es... ¡Tíralo!», me gritó, perdiendo la compostura. «Deja de vivir en el pasado, carajo. Me estresas». Volvió a hablar por teléfono, cambiando el tono a uno meloso. «Sí, licenciado, claro que sí. La inversión está segura». Me quedé ahí, con el caballito en la mano. Basura. Eso éramos para él. El caballo, la casa, yo. Todo lo que no brillara o costara dinero era basura. Guardé el caballito en el bolsillo de mi pantalón, junto a mi pecho. Sentí su forma dura contra mis costillas. Esa tarde, cortaron la luz del gallinero. «Un accidente con los cables», dijo el capataz. Pasé la noche a oscuras, escuchando a los grillos y el zumbido de los mosquitos. No me quejé. La oscuridad me servía. En la oscuridad se piensa mejor. En la oscuridad, los cuchillos se afilan sin que nadie vea el brillo del metal. Era sábado. Se suponía que la obra paraba, pero el ajetreo empezó temprano. No eran albañiles esta vez. Eran meseros. Luis organizó una inauguración de obra. «Hágame usted el favor». Iba a celebrar sobre las ruinas de mi casa, con los cimientos de su mansión apenas dibujados en el suelo. Trajeron carpas blancas, hieleras gigantes llenas de cerveza y botellas de whisky que yo no podría pagar ni con 3 meses de pensión. El olor a carbón y a carne asada inundó el patio. Ese olor que antes significaba familia, ahora me revolvía el estómago. Yo estaba en mi catre, leyendo un periódico viejo. La puerta del gallinero se abrió de golpe. Luis entró. Traía una camisa de lino blanca y una sonrisa nerviosa. «Papá, va a venir gente importante. Socios, inversionistas, gente de dinero. Que se diviertan», dije sin levantar la vista. «Escúchame bien. No quiero que salgas». Su voz se puso dura. «No quiero que andes paseando por ahí con tu ropa vieja y dando lástima. Les dije que estás de viaje, o que estás descansando en una residencia. No me arruines esto». «¿Te avergüenzas de mí, Luis?» «No es vergüenza, es imagen. No lo entenderías». Sacó 200 pesos de la cartera y los tiró sobre la mesa de plástico. «Ten. Pide una pizza o algo. Pero no salgas». Cerró la puerta y le echó el pasador por fuera. Me encerró, como a un perro bravo. O como al loco del pueblo. Las horas pasaron. La música de banda retumbaba tan fuerte que las láminas del techo vibraban. Escuchaba las risas, los brindis. Por el futuro. Por el visionario Luis. Visionario. Pendejo, más bien. El hambre me empezó a picar. No tenía cómo pedir pizza, ni teléfono tenía aquí. El olor a arrachera y chorizo se colaba por las rendijas. Me acerqué a la puerta y la empujé. El pasador estaba flojo. Todo lo que hacía Luis era a medias. Y cedió con un par de empujones. Salí. La noche ya había caído. Me quedé en las sombras, detrás de un muro a medio construir,
observando. Había unas 30 personas, mujeres con vestidos pegaditos y tacones que se hundían en la tierra, hombres con relojes grandes y camisas desabotonadas, todos borrachos. Vi a Luis en el centro, con una copa en la mano, abrazando a un tipo calvo. «Claro que sí, compadre», gritaba Luis. «Este terreno es una mina de oro, y lo mejor es que me salió gratis. Herencia en vida, ya sabes». «¿Y tu papá?», preguntó el calvo. «¿No vive aquí?». Luis se rió. Una risa fea, hueca. El viejo hizo un gesto tocándose la sien con el dedo, indicando locura. «Ya se le patina el coco. Está en un asilo muy bien cuidado. Pobre, ya no reconocía a nadie. Se cagaba encima, imagínate. Tuve que tomar el control por su bien. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Se cagaba encima. Ahí estaba la traición final. No era solo el dinero. No era solo la casa. Era mi dignidad. Me estaba matando en vida ante los ojos de los demás. Me estaba borrando como ser humano para justificar su robo. Un mesero pasó cerca de mí con una charola de sobras. Me vio. Se asustó al ver a un viejo saliendo de las sombras. «Señor, ¿se le ofrece algo?». Luis volteó al escuchar la voz. Me vio. Su cara se transformó del júbilo al terror puro. Corrió hacia mí antes de que pudiera decir nada. Me agarró del brazo con una fuerza brutal y me arrastró hacia la oscuridad del fondo, lejos de la luz de las carpas. «¿Qué haces aquí?», siseó, con aliento a alcohol. «Te dije que no salieras. Me estás haciendo quedar mal». «Dijiste que me cagaba encima, Luis», le dije. Mis ojos clavados en los suyos. Él no parpadeó. Es lo que tenía que decir para que no preguntaran. «Vete a tu cuarto. Lárgate». Me empujó hacia el gallinero. «Vete, o te juro que mañana mismo te mando al asilo de verdad. Al del gobierno, donde te amarran a la cama». Volví a mi cueva. Me senté en el catre. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Esa noche, mientras ellos seguían de fiesta, saqué la carpeta azul. La abrí. Repasé el plan. Luis quería una fiesta. Yo le iba a dar una fiesta. Pero la piñata iba a ser él. 2 semanas después. La estructura de la casa nueva ya se levantaba. Era un monstruo de concreto y varilla. Cuadrado, feo, sin alma. Ocupaba casi todo el jardín. Luis llegó al gallinero una mañana. Traía un folder bajo el brazo y a otro tipo con traje, pero este no era arquitecto. Tenía cara de tiburón bancario. «Papá, necesitamos una firmita más», dijo Luis, fingiendo una amabilidad que ya no me tragaba. Entraron. El del banco miró el gallinero con asco, arrugando la nariz. «Don Roberto», dijo el banquero, «es un trámite sencillo. El crédito hipotecario para la construcción ya está preaprobado, pero como usted figura como ocupante anterior, necesitamos que firme esta constancia de desocupación voluntaria y renuncia a derechos posesorios. Traducido al español, firma aquí para confirmar que eres un indigente y que no vas a estorbar cuando el banco venga a embargar». Miré el papel. Letras chiquitas. «¿Y si no firmo?», pregunté. Luis se adelantó. Se puso entre el banquero y yo. «Papá», susurró, bajito para que el otro no oyera. «Los materiales están parados. Debo dinero a los proveedores. Si no cae el crédito esta semana, me rompen las piernas. Y si me rompen las piernas a mí, ¿quién te va a cuidar? Firma». «Por favor». Me fijé en sus manos. Le temblaban. Esta vez no mentía sobre el miedo. Estaba endeudado hasta el cuello. Había empezado a construir sin tener el dinero completo, confiando en que el banco le soltaría la lana con la garantía del terreno. La avaricia es atrevida, pero estúpida. Si yo no firmaba, la obra se paraba. Luis quebraba. Pero si Luis quebraba ahora, el terreno se quedaba así, a medias, y quizás él buscaría venderlo a alguien más para pagar. Y yo perdería mi oportunidad de darle la lección completa. Necesitaba que la casa estuviera terminada. Necesitaba que él gastara hasta el último centavo. Necesitaba que el banco fuera el dueño de su alma. «Está bien», dije. Tomé la pluma. Firmé despacio. Roberto Echeverría. El banquero sonrió, guardó la carpeta y salió disparado de ese lugar maloliente. Luis se quedó un segundo más.
Gracias, viejo. En serio. Cuando termine la casa te voy a hacer un cuarto bonito, te lo prometo. Sí, Luis. Lo que digas. Salió corriendo. Lo vi subirse al coche del banquero. Iban a celebrar. Yo me quedé solo. Saqué mi celular, un modelo viejo de teclas grandes, y marqué un número que me sabía de memoria. «Bueno», contestó una voz rasposa al otro lado. «Anselmo», dije. «Ya firmé lo del banco». El pez mordió el anzuelo. «Prepara los papeles del camino». Me escapé al día siguiente. Aproveché que el portón estaba abierto para que entrara un camión de grava. Caminé hasta la avenida y tomé el camión al centro. Me sentía extraño caminando entre la gente normal. Sentía que llevaba un letrero en la frente que decía «Viejo despojado». Pero me enderecé, me puse mi sombrero y caminé derecho. Llegué al despacho de Anselmo. Era una oficina pequeña arriba de una zapatería, llena de libros de derecho viejos y olor a tabaco. Anselmo me abrazó. Estaba más viejo y más gordo, pero sus ojos seguían siendo listos. «Roberto, caray, hombre, ¿te ves?» «Cansado. Me siento como si me hubiera atropellado un tren, Anselmo». «Pero sigo vivo». Nos sentamos. Le conté todo. Lo del gallinero, lo de las rosas. Lo de la fiesta. Anselmo escuchaba negando con la cabeza, apretando los puños. «Es un malnacido, Roberto. Perdona que lo diga, pero tu hijo no tiene madre». «La tuvo, Anselmo. Y era una santa. Por eso esto duele más». Anselmo abrió un expediente sobre su escritorio. «Revisé todo en el registro público, Roberto, tal como dijiste. La escritura que Luis puso a su nombre es la del predio La Esperanza. Pero el predio La Lengua, que es el acceso de 50 metros desde la calle hasta el portón, sigue a nombre de tu compadre fallecido, con el poder irrevocable a tu favor. Y lo mejor, ese poder te da facultades de dominio. Puedes venderlo, donarlo o cerrarlo. ¿Y el agua?». Pregunté. «Fui a la Comisión Nacional del Agua, con agua. El pozo tiene tu registro. El título de concesión es personalísimo. No se transfiere con la tierra a menos que tú firmes una cesión de derechos». «Y no has firmado nada de eso». Sonreí. Fue una sonrisa triste pero satisfactoria. «Entonces, legalmente, Luis tiene una isla». «Exacto», dijo Anselmo encendiendo un cigarro. «Tiene una mansión en una isla de tierra, sin agua y sin barco para llegar a ella. Está encajonado. En el momento que tú quieras, le cierras el paso». «Todavía no», dije. «Que construya. Que ponga los pisos de mármol. Que instale esa alberca infinita. Quiero que le cueste. Quiero que cuando le quite el piso, la caída sea desde muy alto». Anselmo me miró con preocupación. «Roberto, esto va a ser guerra sucia. Te va a odiar. Ya me odia, Anselmo. Solo que ahora me odia porque soy un estorbo. Pronto me odiará porque soy su dueño». «¿Qué necesitas que haga?» «Prepara una barda. De prefabricado. De esas que se ponen rápido. Contrata gente de confianza. Cuando yo te llame quiero que cierren esa entrada en una noche». «Hecho. ¿Y tú? ¿Vas a seguir viviendo en ese gallinero?» «Sí. Ahí es donde mejor veo. Desde ahí controlo todo». Me despedí de Anselmo y volví a casa. Bueno, al terreno de Luis. Cuando entré, Luis estaba discutiendo con el arquitecto sobre el color de la fachada. «Quiero gris Oxford», gritaba. «Que imponga respeto». Pasé junto a ellos, invisible, camino a mi choza. «Sí, hijo». «Que imponga respeto. Disfrútalo mientras puedas». Pasaron 2 meses. La casa estaba al 90%. Ya habían puesto los ventanales enormes. Se veía impresionante, tengo que admitirlo. Una caja de cristal y concreto en medio del monte. Luis andaba eufórico. El dinero del banco había fluido, y él gastaba como narco. Se compró otro coche. Hacía fiestas cada fin de semana en la terraza a medio terminar. Yo seguía en mi rutina. Aguantando el frío, la humedad y el desprecio. Pero cada ladrillo que ponían era una victoria para mí. Un martes por la mañana, llegó una camioneta con el logotipo de una empresa de albercas. «¡A llenar la alberca!», gritó Luis. «Quiero estrenarla el sábado». Me asomé. Estaban conectando mangueras, pero no trajeron pipas de agua. No.
Luis, tacaño como siempre para lo que no se ve, ordenó conectar una bomba potente directo al pozo artesanal del jardín. A mi pozo. Patrón, eso va a jalar mucha agua, le dijo el técnico. Si el pozo no tiene capacidad, vamos a quemar la bomba o secar el manto. Tú dale, dijo Luis. Aquí sobra agua. Empezaron a bombear. El motor rugía. Yo sabía algo que Luis no. Ese pozo es viejo. Tiene caudal para una casa modesta y para regar unas plantas. No tiene caudal para llenar 50.000 litros de golpe, y mucho menos tiene permiso para uso recreativo. Pero lo más importante, la bomba estaba conectada a la toma principal que pasaba justo detrás de mi gallinero. Era el momento. La primera estocada. Esperé a que se fueran a comer. El sol estaba en el cenit. El motor de la bomba seguía jalando agua. Salí con una llave inglesa en la mano. Me fui a la parte trasera del terreno, donde la maleza estaba alta. Ahí estaba la tubería vieja de cobre que alimentaba todo el sistema. Miré hacia la casa. Luis estaba en el segundo piso, hablando por teléfono, seguramente invitando gente a su pool party. Lo siento, hijo, murmuré. Se acabó la fiesta. Cerré la llave de paso maestra. La cerré con fuerza, hasta que mis manos dolieron. El flujo se cortó de golpe. El motor de la bomba cambió de sonido. Empezó a zumbar, forzado, trabajando en seco. Pero no me detuve ahí. Saqué el celular y marqué el número de denuncias anónimas de Conagua que Anselmo me había dado. Buenas tardes, dije, fingiendo la voz de un vecino molesto. Quiero reportar un robo de agua en el predio de las Lomas. Están usando un pozo agrícola para llenar una alberca comercial ilegalmente. Sí, hay maquinaria pesada. Es urgente. Colgué. Volví a mi cuarto y me senté a esperar. 10 minutos después se oyó un tronido. ¡Pum! Y luego humo. La bomba de la alberca se había quemado por trabajar sin agua. Luis salió corriendo, gritando maldiciones. ¿Qué pasó? ¡No sale agua! ¡Arquitecto! Y a lo lejos escuché las sirenas. No eran patrullas. Eran las camionetas blancas de Inspección Federal con sus torretas ámbar. Me serví un vaso de agua de mi garrafón. Estaba tibia, pero me supo a gloria. El show acababa de empezar. El humo de la bomba quemada todavía olía en el aire cuando las camionetas de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, se estacionaron afuera. Luis corrió hacia la reja como si le hubieran robado la cartera. Yo me quedé en la puerta de mi gallinero, con mi vaso de agua en la mano, observando el espectáculo. «¡Buenas tardes!», gritó Luis, tratando de imponer autoridad. «¿Se les ofrece algo? Es propiedad privada». Bajaron 2 inspectores. Chalecos caquis, carpetas en mano y caras de pocos amigos. No eran policías, pero tenían ese aire de burócrata que sabe que tiene el poder de arruinarte el día. «Venimos por una denuncia de extracción ilegal y uso indebido de aguas nacionales», dijo el más alto, un tipo moreno con bigote. «¿Usted es el propietario?» «Soy el dueño, sí. Pero aquí todo está en orden. El pozo es viejo, tiene permiso». «El permiso es agrícola y doméstico, joven, no para llenar albercas de 50.000 litros ni para obra industrial, y menos con una bomba de alta presión que no está registrada». Luis se puso pálido, o más bien, rojo de coraje. «Es un error. Seguro fue algún vecino envidioso». Miró hacia los lados, buscando culpables. Por un segundo sus ojos se cruzaron con los míos. Yo solo alcé mi vaso y bebí un sorbo. Él desvió la mirada. Para él, yo era demasiado estúpido para hacer una llamada así. «Procederemos a la clausura del pozo hasta que se regularice la situación y se pague la multa», dijo el inspector, sacando unos sellos grandotes que decían «clausurado». «Oigan, no, esperen». Luis bajó la voz, se acercó a ellos, metiendo la mano en el bolsillo. Iba a intentar la vieja confiable, la mordida. «¿No podemos arreglarnos? Para los refrescos, ya saben». El inspector dio un paso atrás, ofendido, o fingiendo estarlo porque había gente mirando. «No se equivoque, joven. Si insiste, le levanto un acta por intento de cohecho. Hágase a un lado». Pusieron los sellos sobre la tapa del pozo y en la tubería principal. Encinataron todo. Cuando se fueron, el silencio que cayó sobre la obra fue sepulcral.
Sin agua no hay mezcla. Sin mezcla no hay obra. Luis caminó hacia mí. Venía echando espuma por la boca. ¡Viejo!, me gritó, pateando una cubeta vacía. ¿Tú sabías de esto? ¿Tú sabías que el pozo no aguantaba? Yo te dije que era un pozo viejo, hijo. Respondí con mi voz de anciano cansado. Pero tú nunca escuchas. Tú solo mides. Luis se pasó las manos por el pelo, desesperado. Me lleva la chingada. Tengo el colado del techo programado para el jueves. Necesito agua. Se dio la vuelta y empezó a marcar en su celular, gritándole a alguien para que le mandaran pipas de agua urgentes. Sonreí por dentro. El agua de pipa es cara, y meter una pipa de 10.000 litros por ese camino estrecho iba a ser un problema. Al día siguiente, la obra estaba parada. Los albañiles estaban sentados en la banqueta, comiendo tortas y tomando Coca-Cola, esperando instrucciones. Cerca del mediodía, vi llegar un coche viejo que conocía bien, un Tsuru gris, que había visto mejores tiempos. Era Anselmo. Luis lo interceptó en la entrada. «¿Qué quiere?», le ladró Luis. Estaba de un humor de los 1000 demonios. «Vengo a ver a mi cliente y amigo, el señor Roberto», dijo Anselmo con calma, bajando del coche con su maletín de cuero gastado. «Tengo entendido que vive aquí todavía. El viejo está allá atrás. Hable rápido y váyase. No quiero gente estorbando». Anselmo caminó hacia el gallinero. Yo ya lo estaba esperando afuera, sentado en una caja de refrescos vacía. «Compadre», me saludó, estrechando mi mano. «¿Cómo te tratan?» «Como a un perro, Anselmo. Pero un perro con rabia». Anselmo miró alrededor. Vio la mansión a medio terminar, los sellos de clausura en el pozo y la cara de angustia de Luis que hablaba con el maestro de obras a lo lejos. «Veo que la Conagua hizo su trabajo», susurró Anselmo, guiñándome un ojo. «Sí, ahora va a traer pipas. Le va a salir caro. Escucha, Roberto». Anselmo bajó la voz, aunque Luis estaba lejos. «Ya tengo todo listo para el siguiente paso». La empresa constructora de bardas, rápida y furiosa, se rió de su propio chiste. «Está contratada. Tengo las escrituras del camino certificadas y listas para mostrarlas a la policía si hace falta». «¿Cuándo?», pregunté. «Tú dime, el momento tiene que ser exacto». Miré a Luis. Estaba discutiendo dinero con el maestro de obras. Se le veía la soga al cuello. Si paraba la obra ahora, perdía lo invertido. Si seguía, se endeudaba más. Tenía que empujarlo a que se endeudara más. Que metiera hasta el último peso. «Todavía no, Anselmo. Espera a que ponga los acabados, a que compre el piso, los baños, la cocina integral, que gaste en lo caro. Cuando la casa esté lista para venderse, ahí cerramos». «Eres cabrón, Roberto», dijo Anselmo con admiración y un poco de miedo. «Sangre fría. Me la congelaron, compadre. Me la congelaron el día que me tiraron las rosas». Anselmo sacó unos papeles de su maletín. «Firma esto. Es un poder para pleitos y cobranzas a mi nombre. Más amplio. Por si te pasa algo, o por si Luis intenta declararte incompetente mentalmente. Con esto, yo puedo actuar por ti, aunque estés en cama». Firmé sobre mis rodillas. «Cuídate, Roberto. Ese muchacho está desesperado, y un animal desesperado muerde». Esa misma tarde, puse en marcha la segunda parte del plan. Necesitaba que Luis se confiara. Necesitaba ser invisible, inofensivo. Empecé a toser. Una tos seca, fea, que me raspa la garganta de verdad. Dejé de salir del gallinero. Me tiré en el catre y no me levanté. Cuando Luis vino a buscarme para reclamarme no sé qué tontería sobre la basura, me encontró hecho un ovillo bajo las cobijas, temblando. «¿Qué tienes ahora?», preguntó desde la puerta, tapándose la nariz por el olor a encierro. «Me siento mal, hijo. El pecho», dije con voz entrecortada. «Creo que me dio un aire, o la presión». Luis se acercó pero no me tocó. Me miró con esa mezcla de asco y preocupación práctica que tienen los que solo piensan en sí mismos. «Si se muere aquí, se me arma un lío legal. Si se muere, se retrasa la venta. Te voy a traer unas pastillas. No empieces con que te vas a morir, ¿eh? No tengo tiempo para funerales ahorita. Mañana llega el mármol y las pipas de agua. Agua. Tengo sed».
Gemí. Luis bufó. Salió y regresó con una botella de agua y unas pastillas para el dolor de cabeza genéricas. Tómatelas y duérmete. Si sigues mal mañana, veo si te llevo a un similares. Pero no hagas ruido. Se fue. Escuché cómo llamaba a su novia, o a una de ellas. No, nena, no podemos salir hoy. El viejo está enfermo. Sí, una lata. Ojalá se... Bueno, no ojalá se muera. Pero ojalá deje de dar problemas. Ya casi termino la casa. En cuanto la venda, nos vamos a Europa. Te lo prometo. Europa. Pobre iluso. Lo más lejos que iba a llegar era a la cárcel municipal. Me quedé en cama 2 días. Fingiendo estar al borde de la muerte. Luis se relajó. Dejó de vigilarme. Pensó que el problema Roberto se estaba solucionando solo por vía natural. Eso le dio confianza para acelerar. Vi desde mi ventana cómo llegaban camiones con cajas de loseta italiana, inodoros inteligentes, grifos dorados. Estaba metiendo todo el lujo posible para inflar el precio de venta. «Gasta, mijo, gasta», susurré entre toses fingidas. «Que quede bonita mi casa». El jueves fue el día del caos. Como el pozo estaba clausurado, Luis contrató 3 pipas de agua de 10.000 litros cada una. Necesitaba llenar la cisterna y tener agua para el colado del techo de la terraza. El problema es el camino. El camino de acceso, ese que es mío, es una franja de tierra y grava de apenas 4 metros de ancho. Suficiente para un coche, pero muy justo para un camión cisterna pesado. Además, las ramas de los árboles de los vecinos, mi compadre Chon, que en paz descanse, y ahora su viuda que me apoya, cuelgan bajas. Llegó la primera pipa. Un monstruo azul, viejo y ruidoso. «¡Dale, dale!», gritaba Luis dirigiendo el tráfico. «¡Sí cabe!». El chofer dudó. «Jefe, está muy estrecho, y hay un árbol ahí que me va a rayar el tanque». «Te pago el rayón, pásale». El camión avanzó. «Rask». Se oyó el ruido de las ramas arañando el metal. El camión se ladeó peligrosamente en un bache. Logró entrar a duras penas. Descargó el agua. Pero el problema fue al salir. Al intentar recular para dejar paso a la segunda pipa, la llanta trasera del camión mordió el borde del camino, donde la tierra estaba blanda por las lluvias. El camión patinó y se atascó. Quedó atravesado, bloqueando la entrada por completo. Ni para adelante, ni para atrás. «¡Pendejo!», gritó Luis golpeando la puerta del camión. «Saca esa madre de ahí. Tengo 2 pipas más esperando en la calle y el camión del concreto viene en camino». «Pues tráigame una grúa, patrón», dijo el chofer, bajándose tranquilo, encendiendo un cigarro. «Yo de aquí no salgo solo». Luis se jalaba los pelos. El tráfico en la calle principal se estaba poniendo pesado porque las otras pipas estorbaban. Los claxones empezaron a sonar. Yo salí de mi lecho de muerte, arrastrando los pies, envuelto en una cobija. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté con inocencia. «Lárgate, papá. Todo sale mal. Maldita sea mi suerte». No era suerte, Luis. Era el terreno. El terreno que no conoces. Ese bache donde se atascó la pipa es un resumidero antiguo que yo rellené con tierra floja hace años. Cualquiera que haya vivido aquí sabe que por ahí no se pasa con carga pesada. Tú no has vivido aquí. Tú solo has dormido aquí. La pipa estuvo atorada 4 horas. El concreto que venía en camino tuvo que regresarse porque no podía entrar. Luis tuvo que pagar el concreto desperdiciado y la grúa. Ese día perdió 50.000 pesos en puro error logístico. Vi cómo se sentaba en la banqueta, con la cabeza entre las manos, casi llorando. Me acerqué. Le puse una mano en el hombro. «Está difícil construir, ¿verdad, mijo?». Me miró con odio. «Cállate. Tú no sabes nada de negocios. Esto es una inversión. A veces se pierde, pero al final voy a ganar millones. Ojalá, hijo, ojalá». La semana siguiente fue una carrera contra el reloj. Luis consiguió destrabar la pipa y reprogramó el colado. Pero el dinero se le acababa. Lo escuchaba hablar a gritos por teléfono con prestamistas. Ya no eran bancos. Eran voces que le exigían pagos semanales con intereses del 10%. Sí, ya casi termino. En un mes la vendo y les pago el doble.
No me presionen. La casa estaba casi lista. Faltaban detalles, pintura, el jardín y el acceso. Luis vino a verme al gallinero una noche. Traía un papel en la mano. Otro papel. Papá, necesito un favor. ¿Otro? Ya no tengo nada que darte, Luis. Ya te di la casa. Es el agua. La multa de Conagua es carísima. Pero el abogado me dice que si tú firmas una cesión de derechos de la concesión del pozo a mi nombre, podemos alegar que fue un error administrativo y bajar la multa. Y así puedo quitar los sellos. Me puso el papel enfrente. Firma, por favor. Sin agua no puedo vender la casa bien. ¿Quién compra una mansión sin agua? Miré el papel. Era mi última carta de poder directo sobre el recurso vital. Si firmaba, le regalaba el agua. Si no firmaba, él seguía sufriendo. Pero si no firmaba, la casa no se terminaba bien, y yo quería la casa terminada. Pensé rápido. Anselmo me había dicho, el camino es la llave maestra. El agua es solo una molestia. Si le daba el agua, él pensaría que ya ganó. Se confiaría. Gastaría lo último que le quedaba en los acabados de lujo, pensando que ya tenía todos los servicios asegurados. Lo miré a los ojos. Se veía ojeroso, flaco. La ambición lo estaba consumiendo. Está bien, Luis, si eso te ayuda a estar tranquilo. Firmé. Gracias, papá. Casi me besa. Agarró el papel como si fuera un boleto de lotería. Eres grande. Mañana mismo arreglo esto, quito los sellos y termino la alberca. Esto ya se armó. Salió corriendo, feliz. Pobre diablo. No entendía que le acababa de dar un vaso de agua a un hombre que estaba parado sobre una trampa. Al día siguiente, los sellos de Conagua desaparecieron. El agua volvió a fluir. La alberca se llenó. El jardín se puso verde. La casa resplandecía, blanca y moderna, imponente bajo el sol. Luis organizó la visita de un agente inmobiliario para el lunes siguiente. La voy a vender en 10 millones, papá. Me presumió. 10 millones. Pago mis deudas y me quedan 5 libres. ¿Te imaginas? Me imagino, Luis. Era viernes. Faltaban 3 días para que llegaran los compradores. Llamé a Anselmo. Ya está la casa, compadre. Tiene agua. Tiene luz. Tiene mármol. Está preciosa. ¿Es hora? Preguntó Anselmo. Sí. Mañana sábado, cuando Luis se vaya a su fiesta, trae a la gente de la barda. Trae el prefabricado. Trae a la policía. ¿Estás seguro, Roberto? Una vez que pongamos el muro, no hay vuelta atrás. Miré la mansión. Miré mi gallinero. Miré las rosas aplastadas que nunca volvieron a crecer. No hay vuelta atrás desde hace mucho, Anselmo. Pon la primera piedra. Era sábado por la tarde. Luis salió en su coche nuevo, rechinando las llantas, vestido como un príncipe. Iba a recoger al agente inmobiliario y a un posible comprador gringo que, según él, traía dólares en efectivo. «Limpia el patio, papá», me gritó antes de salir. «Que no se vea basura. Y escóndete en el cuarto. Regreso en 3 horas». En cuanto el portón eléctrico se cerró detrás de su coche, saqué mi celular. «Ahora, Anselmo», dije. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché el rugido de un motor diésel pesado. No era una pipa de agua. Era un camión de plataforma con una grúa, seguido de una cuadrilla de 6 hombres. Anselmo bajó del camión, dirigiendo la operación como un general. «¡Rápido, muchachos!». Tenemos 2 horas antes de que oscurezca. La empresa se llamaba Prefabricados del Norte, pero Anselmo no bromeaba cuando dijo que eran rápidos. Traían placas de concreto armado de 3 metros de altura, de esas que se usan para bardear terrenos baldíos o zonas industriales. Feas, grises, impenetrables. «¿Dónde, don Roberto?», preguntó el jefe de cuadrilla. Señalé la línea exacta donde terminaba el pavimento de la calle pública y empezaba mi propiedad privada. El predio, La Lengua, justo en la boca del camino de acceso, bloqueando totalmente la entrada hacia la mansión. «Ahí», dije. «Ciérrenlo todo. Que no pase ni una bicicleta». La grúa empezó a bajar las placas. «Clang, clang». El sonido del concreto chocando contra el suelo era música para mis oídos. Los vecinos se asomaron. La viuda de Don Chon salió y me levantó el pulgar. Ella sabía.
Todos los viejos del barrio sabían lo que Luis me había hecho. Esto no era solo mi venganza, era la venganza de todos los viejos que han sido pisoteados por sus hijos ingratos. En 1 hora y media, el muro estaba levantado. Era una monstruosidad gris que tapaba la vista hermosa de la fachada de la casa. Ya no se veían los ventanales, ni el jardín, ni la cochera, solo concreto. Dejaron una puerta peatonal pequeña, de metal corriente, con una chapa de alta seguridad. Anselmo me entregó las llaves. Solo tú tienes la llave, Roberto. Y yo tengo la copia. Perfecto. ¿Y si quiere entrar? Preguntó Anselmo mirando hacia la carretera. Que entre caminando, por la puerta chiquita, pero su coche, sus visitas y sus compradores se quedan afuera. Pagué a los obreros con un fajo de billetes que tenía guardado bajo el colchón. Se fueron. Anselmo y yo nos sentamos en unas sillas de plástico detrás del muro, dentro de mi propiedad, el camino, a esperar. El sol empezó a caer. El cielo se puso rojo, como sangre. A las 7 en punto, escuchamos un claxon. ¡Pip! Luego el rechinar de frenos. Silencio. Y luego el grito. ¿Qué chingados es esto? La función había comenzado. Escuché portazos. Luis estaba golpeando el muro de concreto con los puños. ¡Abran! ¿Quién puso esto aquí? Voy a llamar a la policía. Ábrele, Luis, que traemos prisa. Se oyó la voz de un gringo con acento pesado. Me levanté despacio, me acomodé el sombrero y abrí la ventanilla pequeña de la puerta de metal. Buenas noches, dije. Luis pegó la cara a la ventanilla. Sus ojos estaban desorbitados. Papá, ¿qué es esto? Quita esta barda inmediatamente. Traigo al cliente. No puedo, hijo, dije tranquilo. Es propiedad privada. Claro que es privada. Es mi propiedad. Es mi casa. Anselmo se acercó a la ventanilla y le pasó un documento enmicado a través de los barrotes. Corrección, joven Luis, dijo Anselmo. La casa es suya. El terreno donde está la casa es suyo. Pero el camino donde usted está parado, señaló el suelo, y el camino que está detrás de este muro, pertenecen al señor Roberto Echeverría. Predio rústico, La Lengua. Escritura pública 45889, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 1978. Luis arrebató el papel. Lo leyó temblando bajo la luz de los faros de su coche. Esto es mentira. Es un truco. El notario dijo que todo era mío. El notario escrituró lo que usted le pidió, el lote de la casa. Usted nunca pidió el camino, y el camino es un predio independiente. Y mi cliente, el dueño, ha decidido cercar su propiedad por seguridad. Están locos. Luis se volvió hacia el gringo, que miraba la escena con horror. Mr. Smith, please, just a moment. My father is senile. I don't like this, Luis, dijo el gringo. You said exclusive entrance. This looks like a prison. I'm leaving. No, espere. Luis trató de detenerlo, pero el gringo se subió a su Uber y se fue. Luis se quedó solo frente al muro. Pateó la puerta. Voy a traer un trascabo y voy a tirar esta mierda, gritó. Hágalo, dijo Anselmo, y se va a la cárcel por daño en propiedad ajena y allanamiento. Ya llamé a la patrulla, por cierto, para levantar acta de sus amenazas. Efectivamente, las luces azules de una patrulla iluminaron la calle. 2 oficiales se bajaron. Luis corrió hacia ellos. ¡Oficiales! Este viejo me secuestró la casa. Está bloqueando mi entrada. El oficial, un hombre mayor que conocía a Anselmo, se acercó. A ver, los papeles. Anselmo mostró las escrituras, el deslinde catastral y el permiso municipal para levantar barda perimetral, que había tramitado esa misma mañana con una ayudadita extra en el ayuntamiento. Todo legal. El policía revisó los papeles bajo la linterna. Miró a Luis. Joven, los papeles están en orden. El señor está en su derecho de bardear su terreno. Pero mi casa está atrás. ¿Cómo entro?, chilló Luis. Pues, el policía se rascó la cabeza. Eso es un asunto civil entre particulares. Usted tiene que negociar con el dueño del camino una servidumbre de paso. Pero por ahora, no puede tirar la barda. Si la toca,
Me lo llevo detenido. Luis se quedó mudo. Miró el muro. Me miró a mí a través de la rejilla. Papá. Su voz se quebró. ¿Por qué? Por seguridad, hijo. Como tú dijiste. Para que nadie me robe. Cerré la ventanilla de metal en su cara. Clang. Esa noche, Luis tuvo que dejar su coche lujoso en la calle, a merced de los ladrones, y entrar caminando por la puertecita peatonal, cargando su saco, humillado, mientras yo me tomaba un café caliente en mi gallinero. La semana siguiente fue el colapso. Nadie compra una casa a la que no se puede llegar en coche. Nadie. Los proveedores de muebles llegaron y se tuvieron que ir porque no podían pasar el muro. El camión del gas no pudo entrar. La recolección de basura dejó de pasar. La basura se empezó a acumular en la entrada de la mansión, apestando a podrido. La casa de los sueños de Luis se convirtió en una isla desierta, una cárcel de lujo. Luis intentó demandarme. Pero los juicios civiles en México tardan años, y él no tenía años, tenía días. Sus acreedores, esos tipos malos de los que hablaba, no entendían de juicios. Vinieron a buscarlo. Vi a dos tipos en moto rondando la entrada, golpeando el muro, gritando el nombre de Luis. Luis estaba acorralado. Una noche, tocó a la puerta del gallinero. No entró pateando como antes. Tocó suave. «Pásale», dije. Entró. Estaba sucio. Llevaba la misma ropa de hace 2 días. Olía a alcohol y a miedo. Se tiró de rodillas frente a mi catre, llorando de verdad. «Papá, perdóname, me equivoqué, soy un pendejo». Lo miré. No sentí nada, ni lástima ni amor, solo un vacío inmenso. «Levántate, Luis. No ensucies el piso. Papá, me van a matar. Debo 3 millones de pesos. Si no vendo la casa esta semana me van a quebrar. Por favor, tira el muro». «Te doy la mitad del dinero, te lo juro». «¿La mitad?», pregunté, arqueando una ceja. «Hace un mes me dijiste que todo era tuyo». Estaba loco, papá. La avaricia me cegó. Pero soy tu hijo, tu sangre. ¿Vas a dejar que me maten? Tú me mataste a mí, Luis, le dije suavemente. El día que tiraste las rosas de tu madre. El día que me dijiste que me cagaba encima. El día que me tiraste aquí como a un perro. Ese día mataste a tu padre. Yo solo soy el velador de este camino. Papá, por favor. Se arrastró hacia mí, intentando agarrar mis piernas. Te compro el camino. Fírmame el paso. Lo que quieras. No está en venta. Luis cambió. Su cara se transformó de la súplica al odio en un segundo. Se levantó, rojo de ira. Viejo maldito, te vas a pudrir en el infierno, me las vas a pagar, voy a entrar con dinamita si es necesario. Inténtalo, dije. Y la policía te llevará antes de que los prestamistas te encuentren. Tú eliges, cárcel o muerte. Salió gritando maldiciones. Al día siguiente, huyó. Agarró una mochila. Saltó la barda trasera, la que da al barranco, y desapareció. Dejó el coche en la calle, la casa abierta y las deudas sin pagar. Un cobarde hasta el final. La caída fue rápida. Sin Luis pagando, el banco inició el proceso de embargo por la hipoteca de la construcción, pero se toparon con un problema. La garantía, la casa, no tenía valor comercial porque no tenía acceso legal. Era un predio encajonado. Los peritos del banco vinieron, vieron el muro, hablaron con Anselmo, quien les explicó amablemente que el dueño del camino no tenía intención de vender ni de dar paso, y se fueron sacudiendo la cabeza. La propiedad se fue a remate bancario, subasta pública, casa residencial en obra gris, sin acceso vehicular, litigio pendiente. Nadie ofertó. ¿Quién quiere problemas? El precio base bajó, y bajó, y bajó. De 10 millones a 8, a 5, a 2. Llegó la segunda subasta. Yo estaba ahí, en la sala de remates, sentado al fondo, pero no levanté la mano. Anselmo estaba en la primera fila, representando a una sociedad anónima recién creada. Inmobiliaria La Rosa de Castilla. Precio de salida, 1 millón de pesos, dijo el martillero. Una ganga ridícula por una construcción de ese tamaño. Pero el problema legal
Espantaba a todos. 1.000.000, dijo Anselmo. ¿Alguien da más? Preguntó el martillero. Silencio. Los coyotes inmobiliarios se miraban entre ellos. Sabían que el dueño del camino era un viejo terco y que comprar esa casa era comprar una guerra. Nadie quiso entrarle. ¿A la 1? A las 2. Vendido a Inmobiliaria La Rosa de Castilla. Anselmo firmó los papeles. El dinero salió de una cuenta que yo había mantenido oculta por 40 años. El seguro de vida de Elena. Sus ahorros de toda la vida. Más lo que me dieron por vender un terrenito en el pueblo que nadie sabía que tenía. Me alcanzó justo. Esa tarde, Anselmo me entregó las llaves de la casa. De mi casa. Luis la construyó con dinero ajeno. Yo la compré con la paciencia y el dinero de su madre. Legalmente, Luis seguía debiéndole al banco la diferencia. El banco lo perseguiría por el resto de su vida. Los prestamistas también. Él nunca podría tener nada a su nombre. Estaba arruinado para siempre. Yo, en cambio, tenía una mansión. 6 meses después. Es una mañana fresca. Estoy sentado en la terraza principal. La vista desde aquí es impresionante. Tengo que admitirlo. Se ve todo el valle, verde y tranquilo. El muro de concreto ya no está. Lo mandé quitar la semana pasada. Ahora hay un portón de herrería bonito, elegante, automático. He vuelto a plantar los rosales. Conseguí los mismos, rosas de Castilla. Todavía están chiquitos, pero ya tienen brotes. Les hablo todas las mañanas. Mira, Elena, qué bonita casa nos dejó el muchacho. Estoy sentado en uno de esos sillones modernos que Luis compró. Son cómodos, aunque un poco fríos. Tengo mi taza de peltre vieja en la mano. El café está caliente, negro y fuerte. Anselmo vino ayer. Me contó que escuchó rumores de Luis. Dicen que está en el norte, trabajando de mesero en algún bar de mala muerte, escondiéndose de los cobradores. Que vive en un cuartucho compartido con otros 3. La ironía es deliciosa. Él quería mandarme a un cuartucho, y terminó viviendo en uno. Él quería ser rey, y terminó siendo esclavo. Miro mis manos. Siguen siendo callosas, siguen temblando un poco, pero ahora tiemblan de paz. No me siento feliz, exactamente. Un padre nunca puede ser feliz sabiendo que destruyó a su hijo. Pero siento algo mejor que la felicidad. Siento justicia. Siento que el equilibrio del mundo ha vuelto a su lugar. El respeto no se hereda, se gana. Y la tierra es de quien la trabaja, pero sobre todo, de quien la defiende. Doy un sorbo a mi café. Luis tenía razón en una cosa. La vista desde aquí es preciosa. Lástima que él ahora la tenga que imaginar desde la miseria o desde el infierno. Levanto la taza hacia el sol. Salud, hijo. Gracias por la casa. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.